Comenzamos a grabar la porción o la paracha número 20. Se titula Tetzaveh, ordenanzas. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Amén, amén. Bueno, la sinopsis de esta porción es el aceite para las luminarias, la vestimenta de los sacerdotes, el efod, que es el especie de delantal, y el heshef, que es el cinturón, el josén mispat, que es el pectoral del juicio, instrumentos de juicio del sumo sacerdote, la sotana, el zip, la placa de oro, las túnicas, turbantes, pantalones, consagración ritual de los sacerdotes, vestimentas sacerdotales y unción consagratoria, el novillo para la ofrenda, los carneros de la ofrenda, sucesión del sacerdote principal, la consagración del altar, ofrenda perpetua, el altar de incenso. Pues bien, comenzamos, ¿verdad? Yo voy a comenzar con el aceite de la luminaria. Esto es bueno entenderlo porque, como verán, en la reseña de la sinopsis son para el sacerdocio. Si nos fijamos que casi todo lo que se discutió, ¿verdad?, la sinopsis es sacerdotal. Y si nos fijamos aquí en estas luminarias, quienes deberían de traer, no encender, sino traer el aceite, es el pueblo. Y lo leemos aquí. Un momento, que se me cerró esto de momento. Ok. Dice: y tú, Moshe, ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, prensado para iluminación, para encender las luminarias constantes. En la tienda de reunión, fuera de la cortina divisora, que es oculta, el arca de testimonio, Aarón y sus hijos la deberán disponer desde el anochecer hasta la mañana ante el Creador. Es un estatuto eterno para toda la regeneración entre los hijos de Israel. O sea que vemos que quienes deben de prender estas luminarias son los sacerdotes, pero quienes deben de traer, ¿verdad?, el aceite de oliva es el pueblo. Y aquí quería establecer lo que somos, ¿verdad?, una nación, y de esta nación es algo colectivo. Hay mucha gente que dice, no, es que Israel, que los sacerdotes, que esto sí, es que si sin una cosa no puede estar, el sacerdote no puede estar sin el pueblo no puede estar sin los sacerdotes. O sea, que vemos aquí un colectivo. Por otro lado, aunque seamos una nación de ejemplo, una nación de sacerdotes, esto no quiere decir que el pueblo vaya a ejercer esta función sacerdotal. Se ha escuchado, y he escuchado, yo personalmente he leído, de que personas que dicen, no, es que Israel es un pueblo de sacerdotes. Sí, pero eso es algo como que literal. No podemos irnos a la raíz profunda de que sí somos físicamente los sacerdotes. No, lo que quiere decir es que somos un ejemplo para las naciones, un ejemplo que el Creador nos escogió como una nación apartada, y los sacerdotes, por ende, son apartados también. Así que esto es algo como figurativo. Debemos de establecerlo claro en cuanto a los ejemplos de conducta, moral, ética y espiritual se refiere. Nosotros poseemos la Torah, pues nosotros debemos de actuar en referencia a ello y demostrar que somos la nación que representamos los hijos de Israel, los hijos del pacto que el Creador ha establecido. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Mira, tal como leíste el capítulo 27, versículo 20, de ahí viene el nombre de Tetzaveh, donde dice, Berenata Tetzaveh es de Israel. Entonces, y tú mandarás a los hijos de Israel, o ordenarás a los hijos de Israel. Entonces,
y empieza con el tema del aceite de oliva. Y claro, son los hijos de Israel los que llevaban el aceite, pero este era un mandamiento de encender unas lámparas que era para los sacerdotes, para los descendientes de Aarón, dice aquí claramente el versículo 21. Bueno, yo quería también comentar el capítulo 28, versículo 33, donde habla de unas campanillas de oro. Dice: en toda su orilla inferior pondrás granadas azul, púrpura, carmesí, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Aquí está hablando del manto del sacerdote, somos sacerdotes. Dice una campanilla de oro y una granada. Entonces estas van intercaladas por toda la orilla del manto. Y estará sobre Aarón cuando ministre, para que se oiga su sonido cuando él entre en el santuario ante el Eterno y cuando salga, para que no muera. Entonces, hay en la tradición judía se dice que también tenía un cordel amarrado en un pie, en un tobillo. ¿Y por qué se dice eso? Porque podían escucharlo cuando estaba el santuario del sumo sacerdote por las campanillas, y si dejaban de sonar las campanillas significa que quizás podría haber muerto. Entonces el cordel servía para sacarlo del santuario, del lugar santísimo, cuando estaba cumpliendo funciones muy sagradas donde nadie más podía entrar. Bueno, pero eso son comentarios que vienen de tradiciones, eso de que tenía un cordel. Sí, y es posible que sea así, porque como era un lugar tan santo donde nadie más podía entrar, y también llama mucho la atención toda la forma del pectoral, las piedras que tenía en las hombreras, y todo esto está en diferentes piedras preciosas que tenían en el pectoral, que son muy representativos, debe haber sido muy bonito ese traje de lino, intercalado con hilos de oro, con hilos púrpura, rojo, azul. Debe haber sido un traje muy bonito, y es interesante que el Eterno ponga tanto énfasis en la vestimenta que tenían el sumo sacerdote y también los otros sacerdotes. Todos tenían que usar unas prendas de vestir muy especiales, y eso también puede decirnos algo hacia nosotros. Nosotros, ¿cómo nos vestimos? No nos tenemos que vestir como sacerdotes, pero obviamente que nuestra vestimenta también quizás tenga que ser acorde con nuestra conducta y con el camino que nosotros estamos siguiendo. Ya, sigamos con la ley. Gracias, Ari, por el aporte. Fíjate, algo bien interesante, eso que menciona de que sí, las campanillas, el sacerdote cuando entra al lugar santísimo, si algo pasa así, ¿cómo pueden entrar a sacarlo? Si solamente este sacerdote es el único que podía entrar ahí, el sumo sacerdote, pues sí tiene sentido y lógica de que para poderlo sacar tenían que, de alguna manera, no podían entrar así como en manada, vamos a sacarlo a ver qué fue lo que le pasó. No, tenía que haber una forma para poderlo sacar sin que nadie estuviese allá adentro. Así que este dato es bastante interesante y curioso. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo quería añadir a lo que ya mencionaron que sí, que nosotros somos, cuando dice que nosotros somos una nación de sacerdotes, se refiere a que somos una nación de ejemplo, que nos tenemos que distinguir entre las demás naciones, ¿verdad? No necesariamente es que vamos a fungir con el trabajo sacerdotal, porque el trabajo sacerdotal le tocaba a la descendencia de Aarón y no al pueblo. El pueblo era el que tenía que, ¿verdad? El trabajo del pueblo era mantenerlos a ellos y mantener el santuario, mantener las cosas del santuario, llevarle las cosas a ellos, y ellos se encargaban de ejecutar, ¿verdad? Este trabajo tan especial que solamente ellos estaban ordenados para hacer. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que a veces queremos cambiar las cosas y queremos hacer lo que hacían cuando ahora mismo no hay tabernáculo, no hay templo, y queremos ser lo que no somos. Somos el pueblo, no somos sacerdotes, y queremos tener encendido fuego el día donde se le ordenó al pueblo no tener encendido fuego. Queremos encender incienso y hacer este tipo de rituales que no nos corresponden.
y eso hay que tenerlo bien claro. Otra cosa que quería mencionar de la que mencionó Eric, que trajo Eric, de la vestimenta de los sacerdotes, yo también pienso que uno de los detalles del por qué la ropa de los sacerdotes era tan especial era como para también distinguir que ellos eran sacerdotes del verdadero Dios, del Dios de Israel, y distinguirlo en comparación a los sacerdotes de Baal de las naciones. Y yo creo que ese también era como que algo algo que distinguía a los sacerdotes de Elohim versus los sacerdotes de Baal, que ellos la vestimenta, o sea, las naciones cuando los veían tenían que identificarlo, estos son los sacerdotes del Dios de Israel. Y es bien interesante ver también esos detalles, así mismo como los detalles cuando se construyó el tabernáculo, también esos detalles en la vestimenta de los que iban a servir y iban a trabajar en el tabernáculo. También era como algo bien detallado, bien especial, algo bien llamativo, distintivo de todos los demás. Y es bien interesante, ¿verdad? Ver cómo el Creador envía estas ordenanzas y que ellos tuvieran que seguir cada detalle, ¿verdad? Y hoy en día seguir leyendo esto es importante, porque en el momento en que vuelva todo esto ¿verdad? Que se haga la reconstrucción y vuelvan los oficios y todo esto, pues nosotros como pueblo tenemos que saber cómo era que se hacían las cosas, y por eso en cada generación seguimos repitiendo y repasando todos estos detalles para que no se nos olvide en el momento que tengamos que poner estas cosas en práctica, ¿verdad? Que se pongan en práctica, pues saber cómo es que va a funcionar ¿verdad? El trabajo de los sacerdotes, el trabajo de nosotros como pueblo ante ellos, y ¿verdad? Esperemos que esto sea pronto en nuestros días. Vamos a seguir con la ronda. Gracias, Ignan, por el aporte. Esto, como mencionó Eric, ¿verdad? Es algo, imagínense, una instrucción del Creador, del dueño de todo. O sea, estas vestimentas tenían que ser algo que impacten, algo que impacte en el sentido de que distintivo, como lo acabas de mencionar, Lilian. O sea, como que estos son los que representan al Creador. Lo que debemos de hacer, la instrucción que nos dio, independientemente, ¿verdad?, también de fuera como fuera, son instrucciones, y estas instrucciones hay que seguirlas, ¿verdad?, al pie de la letra. Lo valido porque pienso yo, ¿verdad?, que vivir esa experiencia tiene que ser algo bien impactante. A mí me hubiese gustado, ¿verdad?, poder, aunque sea, vivir un momento de eso, y lo anhelo con todo mi corazón. Eso no son, o sea, ¿verdad? Y yo creo que todos los que estamos aquí también anhelamos ese tiempo, que este momento, ver ese sumo sacerdote ahí al frente, el pueblo, eso es algo grandioso, ¿verdad? Y más aún cuando son instrucciones dadas por el mismo Creador. Una experiencia que a veces uno se queda como que sin palabras. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Bueno, pues el comentario que yo quería hacer más bien aquí, comenzando con la paracha, especialmente las vestiduras, cuando sí él le da esta ordenanza, pero me llama la atención la palabra cuando él dice: separa a tu hermano Aarón y a sus hijos de entre los israelitas y acércalos a ti, de modo que Aarón y sus hijos, aquí menciona a Nadab, a Abihu, Eleazar y Tamar, puedan volverse sacerdotes para mí. Entonces lo que quiere decir que esto es un proceso también. Él los separa para enseñarles cómo van a ser sacerdotes. Entonces, primeramente van a comenzar con las vestimentas. Luego de las vestimentas, él le da una ordenanza de cómo van a ser ungidos estos sacerdotes, con unas instrucciones
de cómo van a mover estas ofrendas que son movidas. Bien específico, porque ellos tenían entonces entrar en este tipo de entrenamiento, este tipo de conocimiento, para poder absorber todo lo que se le va a enseñar a ellos, porque está sobre sus hombros toda la casa de Israel. Y asimismo está el Urim y el Tumim, el Urim que empieza con una Aleph y el Tumim que termina con la Tav, en todo el abecedario hebreo. Y ahí estaban engrabados los nombres de los hijos de Israel, y a través del Urim y el Tumim ellos iban a recibir la palabra directa de Hashem para dársela al pueblo. Entonces, todo eso es un proceso. Entonces, me llama la atención que le llaman las vestiduras sagradas, que sean tanto majestuosas como bellas. Entonces, aquí hay dos atributos, la majestuosidad como la belleza, para tu hermano Aarón, o sea, para el sumo sacerdote. Entonces, de ahí hay una división en cuanto a estas vestimentas, porque el sumo sacerdote llevaba 8 piezas de ropa en total. Entonces el sacerdote ordinario solamente iba a llevar 4, era la túnica, el turbante en la cabeza, los pantalones y el sash. Y entonces el white garment, o viene siendo el lino fino, solamente lo llevaba en el día de Yom Kippur, que entraba una vez al lugar santísimo. Entonces, también me llama la atención que él le ordena a Moshe, dice, habla a todo el que tenga un talento natural, a quien yo haga concedido espíritu de sabiduría. Entonces, aquí quiere decir que hay cierto grupo selecto que iba a ser escogido para hacer estas piezas de ropa y lo que iba a llevar el sacerdote. Entonces, cuando habla de espíritu de sabiduría, verdaderamente es aquellos que pueden entender esta ciencia del Eterno para llevarla a cabo y adjudicarla como Moshe la estaba pidiendo. Entonces, una vez estas vestiduras estén hechas, entonces eran para consagrarse y usarse para consagrar y hacerlo un sacerdote para mí. O sea que primero tenían que estar las vestiduras para entonces él ser consagrado, para hacerle la unción como lo había ordenado. Entonces se le ordena cuáles eran las vestimentas, que era el peto, el efod, el manto, la túnica tejida, turbante y una faja. Habla como vestiduras sagradas para Aarón y los hijos, de modo que puedan ser sacerdotes para mí. En otras palabras, que no se podía ser sacerdote a menos que cumpliese con este requisito de la vestidura. Se comienza en detalle cómo iba a ser el efod, los engarces. Me llama la atención otra vez el Urim y el Tumim, que eran 2 piedras, que ahí estaban grabadas los nombres de los hijos de Israel por el orden de nacimiento. Habían 6 en un lado y 6 en el otro. Entonces, ¿cómo demuestra que el sacerdote iba a llevar a todo el pueblo de Israel en sus hombros? O sea, que iba a llevarlo delante de la presencia, así mismo en el éfod iban todas esas letras, 12 piedras con las piedras preciosas. Y fue más o menos lo que quería aportar en estos momentos. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Nuevamente vemos, ¿verdad? Ya lo mencionó Minerva, lo de quiénes iban a ser estas personas con talento. Y sí, de nuevo se menciona quiénes eran los que iban a trabajar. Y el creador lo menciona que son que él dotó a estas personas de talento. Lo leemos en el capítulo 28:3, dice, habla con la gente talentosa, a quienes yo he dotado de espíritu y de sabiduría, que son estas cualidades, ¿verdad?, artísticas, para que confeccionen las vestimentas de Aarón, para consagrarlo como sacerdote mío. O sea que prácticamente lo que había pasado, ¿verdad?, todo este suceso, todo este colectivo para las cosas sagradas, para el pueblo, todo es un conjunto, y quienes realizaban estas cosas no eran sacerdotes, eran personas del pueblo. O sea que cuando venimos a ver, todo es un colectivo. Así que vemos la coronación de los sacerdotes y de quienes el Creador escogió para las cosas apartadas, las cuales el pueblo no podían hacer.
quería traer otro ejemplo de que hay veces que nosotros podemos entender de que podemos ser sacerdotes también. Y mira, no, ahí lo dice bien claro que es la descendencia de Aarón. Hay unos ejemplos clave en el Tanaj, donde nos hablan, en los escritos, donde nos hablan de ciertas cosas que nos pueden arrojar luz. Y quería compartir con ustedes, según de Samuel 6, del 5 al 8. Lo voy a leer aquí. Dice: David y los hijos de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia del Creador con todo tipo de instrumentos bien afinados, con cantos, lira, arpas, panderos, salterios y címbalos. Cuando ellos llegaron a la era de Nahón, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para balancear el arca del Creador y la agarró, porque los bueyes la zarandearon del lugar. Pero la ira del Creador se encendió contra Usa por su ofensa, y el Creador lo hirió en ese mismo lugar, así que él murió allí, junto al arca del Creador, delante del Creador. Y David estaba abatido porque el Creador se hubiera enfurecido contra Usa. Ese lugar ha sido llamado Perez Usa, el quebrantamiento de Usa desde entonces. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces, ¿verdad?, lo que acabo de mencionar, pasamos por alto las normas o las leyes por un sentimiento. Y este es un ejemplo contundente de que el Creador no necesita que lo defiendan. Y esto es algo yo creo que es bien, ¿verdad?, que nos deja saber la Escritura. Usted puede tener un celo por la ley, como la acción tomada del nieto de Aarón, hijo de Eleazar, Pinjas, quien traspasó a alguien del pueblo por estar trayendo mujeres idólatras al campamento. Pero pasamos por alto las cosas que ya fueron estipuladas y que le pueden costar debido a un sentimiento. Es por eso que estamos aquí, explicando bien, ¿verdad?, para hacer entender la Torah. La Torah muchas veces, hay quienes dicen, no, que hay que defenderla, la Torah no necesita que la defendamos, la Torah ya está ahí, el Creador no necesita que lo defendamos, nosotros podemos tener un celo, pero sabes que el Creador le va a dar la paga a cada quien por individual. Mira qué pasó, ¿verdad?, en el relato también de Moshe. Apártate que voy a consumir este pueblo en un instante. Y Moshe habló con el Creador, y ¿sabes qué? Y pues porque Moshe habló con el Creador, ¿sabes qué? El Creador le dijo, aquel que falle contra mí lo borraré del libro. O sea, prácticamente el Creador va a tomar una acción, y estas leyes ya están aquí. No necesitamos como que alterarlas, ni tomar ese sentimiento, porque muchas veces este sentimiento es algo bonito, pero a la misma vez tenemos que centrarnos en que la Torah ya fue dada, no podemos alterar lo que ya fue dado. Está así y así está. Mira el ejemplo de Saúl, que después muchas veces se trae. Saúl quería contentar al Creador con tantos sacrificios. ¿Sabes qué? El Creador le valió todos esos carneros, el Creador le dio una instrucción y no la siguió, simplemente no la siguió. Entonces el Creador le vale los sacrificios si no lo obedece. Entonces volvemos al punto principal. Nosotros no debemos de tomar las acciones de los sacerdotes, por más bonita que sea. Aquí nuestro hermano Eric dijo, sí, mira, es un acto bien bonito esa vestimenta, pero no por eso a lo mejor usted va a cogerlo en algún momento dado, yo lo voy a imitar y lo quiero hacer porque yo quiero hacer. ¿Sabes qué? Usted puede correr un grave peligro por estar imitando hacer las cosas que no debe. Igual como pasó como cuando el Creador dice que no imitará este aceite de unción. O sea, trata y ¿verdad? Y estudia bien y métete, ¿verdad?, las palabras de esta ley en la cabeza, porque hay mucha gente por ahí que dice tener el aceite de unción y se pasan haciendo, ¿verdad?, en las naciones, es el aceite de unción, pero ¿sabes qué? Están jugando con fuego extraño. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado de lo que el Creador estableció para el pueblo y lo que el Creador estableció para el sacerdocio. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Claro, gracias. Sí, hay que tener mucho cuidado con andar imitando los mandamientos que son para sacerdotes, ¿cierto? Si uno no es sacerdote o si no está consagrado para ello y no es descendiente de Aarón, no tiene por qué estar haciendo lo que está ordenado específicamente para el sacerdocio. Quería avanzar un poco al capítulo 28, versículo 41. Dice, con ellos vestirás a tu hermano Aarón, a sus hijos, los ungirás, los consagrarás, los santificarás, para que sean mis sacerdotes. Dice el 42, les darás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, desde la cintura hasta los muslos.
Ya, este es un mandamiento para sacerdotes también, pero interesante que nosotros podemos ver aquí el objetivo de cubrir el calzoncillo largo desde la cintura hasta los muslos. O sea, esto me imagino que llegaba hasta la rodilla. Tampoco es necesario que nos andemos con calzoncillo hasta la rodilla, pero puede darnos una señal de que tiene que haber cierto recato, ¿cierto? En nuestras vestimentas, y eso lo podemos ver también en otras escrituras. Cierto recato tanto en la mujer como en el hombre, de no andar, digamos, exhibiendo zonas íntimas. Quería también avanzar hasta el capítulo 29, versículo 13, donde dice que tomarás también toda la hiel que cubre los intestinos, el hígado y los 2 riñones, los quemarás sobre el altar. Ya, nosotros vemos esto que está traducido como grasa o grosura en algunas Biblias, se refiere a un gelet. Este gelet, como dice en Levítico capítulo 7, versículo 23, que lo vamos a ver más adelante, en algunos meses más, en el 7.23 y el 3.17. Pero el 7.23 dice claramente que es un mandamiento para hijos de Israel, no comerán ningún gelet. ¿Y qué es el gelet? Bueno, aquí está explicado. Dice que es la grasa que cubre los intestinos, que cubre el hígado, los 2 riñones, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque esto se consagraba, era para quemarlo sobre el altar. Podemos incluso ir un poco más allá al revisar un poco el Levítico, el Vayikra, en el capítulo 3, versículo 9, ¿cierto? Dice acá: y por el sacrificio de paz ofrecerá al Eterno, no por ofrenda abrazada, cola del animal, la grasa que cubre las entrañas, la grasa que cubre el hígado y los 2 riñones completos, que eso no se come, porque el Levítico 7.23 dice que está prohibido para los hijos de Israel comer gelet. Eso quería comentar, gracias. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Eric. Hay cosas que podemos aplicar nosotros, como lo que acaba de mencionar. Ciertas vestimentas pues nos pueden dar una luz de cómo los hijos de Israel, ¿verdad?, podrían usar las vestimentas, usar el recato. Directamente no lo dice, pero si estudiamos bien a fondo las palabras de la ley, nos vamos a dar cuenta que el Creador también habla de un recato. Y eso es algo bastante interesante de entender, porque hay mucha gente que no lo ve a simple vista, porque quieren ver ahí que diga, ok, tú no usarás, sí usarás. Y aunque hay muchas cosas que lo dice, hay otras cosas, pues, imagínense todo lo que a lo mejor el Creador hubiese mandado para no usar. Si usar, hubiésemos llenado fácilmente como 2 libros extremadamente grandes. Hay cosas que por lógica se entienden, ¿verdad? Desencajan otras. Y eso es lo que debemos de entender. Sigamos con la ronda con Irene. Adelante, Irene. Sí, es bien interesante porque ahí vemos lo que mencionamos ahorita, lo del apartamiento que tiene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debe ser un pueblo que sea apartado, diferente, o sea, que tenga una conducta diferente a los demás pueblos, que se distinga entre los demás pueblos, y un pueblo que se cuide, que sea cuidadoso, así como el Creador cuida a su pueblo, nosotros también tenemos que cuidarnos de nosotros y de ¿verdad?, de nuestra descendencia, enseñando, ¿verdad?, la ley, las instrucciones. Otra cosa que es bien interesante que vemos en este capítulo es los niveles de santidad que había dentro, ¿verdad?, dentro de lo del sacerdocio y también con el pueblo, ¿verdad?, porque se dice que el pueblo era un pueblo de santidad también. Y es bien interesante ver que el nivel más alto de santidad era el que tenía el sumo sacerdote. Ellos llevaban un estilo de vida más a un nivel más superior, una limpieza más superior, una santidad más superior. Se sabe que muchas leyes eran específicas para ellos, para que no se contaminaran, y es bien interesante ver, ¿verdad?, estos niveles de purificación y de santidad que había ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel y con el sacerdocio. Otra cosa que quería mencionar es que
el Creador fue el que escogió a Aarón y a su descendencia, o sea, no fueron ellos mismos, no fue el pueblo el que escogió entre ellos, mira, vamos a escoger a Aarón para que sea el que, no, fue el Creador directamente el que escogió a Aarón y su descendencia para que fueran los que le sirvieran dentro del tabernáculo, los que se encargaran, ¿verdad?, del trabajo del tabernáculo. Y eso me recuerda que solamente el Creador es el que conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y él conocía el corazón de Aarón y es por eso que él le escogió a él. Y lo comparo un poco también con la decisión del pueblo de escoger a Saúl como rey, que ahí vemos que el pueblo escogió a Saúl como rey, pero después el Creador escogió a David como rey, porque el Creador sabía, conoce, puede ver más allá de que nosotros los humanos, que nuestros ojos no pueden ver más allá como los ojos del Creador. Los ojos del Creador pueden escudriñar hasta nuestras extrañas, ¿verdad?, por decirlo así, y es bien interesante, ¿verdad?, verle esta acción del Creador de escogerla a sus sacerdotes. ¿Qué hubiera sido si el pueblo fuera el que hubiera escogido? Hubiera muerto los que hubieran escogido el pueblo. Es bien, ¿verdad?, bien interesante este dato y lo quería traer. Otra cosa que quería mencionar, que bueno, ya lo mencionaron, pero que sí, que es bien importante el ejemplo que da del cuidado de nosotros, de cuidar que nuestras partes del cuerpo sean cuidadas, tapadas, no exponerlas, porque eso es un tipo de vergüenza, ¿verdad? El caer en que se ha descubierto a lo mejor alguna parte privada de nosotros y caer en la vergüenza de la murmuración de los demás, de que mira, se vio esto, mira esto, ¿ve? Y el Creador quería que ¿verdad? Quiere que nosotros como pueblo apartado nos cuidemos, nos distingamos de ¿verdad? De en estas cosas tan importantes y para muchos tan insignificantes, pero yo creo que no son insignificantes, son bien importantes y por ahí uno puede empezar. De ahí que, ¿verdad?, esas son las cosas por las que uno empieza a tener conciencia y a cambiar y mejorar para llegar ¿verdad?, a este nivel de santidad que el Creador exige de nosotros. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Irán, por el aporte. Quería leer aquí algo rapidito. Dice: las vestimentas del servicio sagrado de Aarón serán para sus descendientes, que los sucedan, para conferirles a ellos el estatus especial y ser consagrados por medio de las mismas. Aquel de sus hijos que lo suceda como sacerdote principal, el que venga a la tienda de reunión para el oficio sagrado en el santuario, deberá vestir aquellas vestimentas durante 7 días. O sea, es un ejemplo de la sucesión entre ellos mismos, que todo iba a ser consagrado para el sacerdocio. ¿Quiénes podían utilizarlo? Pues sus descendientes. ¿Quiénes son sus descendientes? Sus hijos, los que siguen el mismo linaje. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, también estaba en la misma línea que estábamos hablando de los mandamientos que fueron dados específicamente a los sacerdotes, y como muchas personas pues dicen, bueno, Israel es un pueblo de sacerdotes. En otras palabras, yo creo que eso sería el deseo del corazón del mismo Creador, que todos fuésemos sacerdotes, pero físicamente pues no, pues había una línea ya establecida para ese sacerdocio, y más porque ellos no, en otras palabras, ellos tenían que percibir al Creador de una forma especial a través de ese tabernáculo, cómo iba a descender la Shekinah o la presencia divina. Esa Shekinah o la presencia divina no iba a descender hasta que todo estuviese puesto en orden.
cómo se comenzó, las paredes del santuario, del Mishkan, cómo se empezaron el altar, las ordenanzas para las ofrendas. Ahora viene el que va a entrar al santuario, el que va a comunicarse directamente con el Creador, el que va a llevar directamente el mensaje del Creador al pueblo, pero antes de que este personaje o el sacerdote entrase en esta dimensión, tenía que ser escogido, tenía que ser consagrado y santificado. Luego de la consagración de los sacerdotes, se le ordena a Moshe, a través de tomar las vestiduras, tomar el aceite de la unción, vertirla sobre la cabeza de Aarón. Y esto me recuerda el Salmo 133, que dice que el aceite baja sobre la cabeza, baja hasta la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras, siendo alusión completamente a todas estas vestiduras que fueron ordenadas. Porque allí envía el Eterno bendición y la vida eterna, obviamente la bendición del Eterno con su pueblo. Entonces, me recuerda que si nosotros estamos mirando al sacerdote como el modelo de el ser espiritual que somos para el acercamiento al Eterno, para recibir esa bendición, es como único podemos asociarnos en una forma espiritual al sacerdote, porque ya no tenemos templo, ya no tenemos sacerdocio. Entonces, en este día, ¿cómo nosotros podemos interpretar esa conexión que el sacerdote tuvo con el Creador? Pues verdaderamente yo lo veo aquí de una forma espiritual, con el deseo de mi corazón, acercándome a esa Shekinah, a esa energía divina del Eterno, a través de la obediencia. Entonces, ¿qué cosas representa el aceite de la unción espiritualmente? ¿Qué cosas me acercan a mí al tabernáculo? ¿Qué cosas me acercan a mí a esa conexión divina? Entonces, pues verdaderamente es la Torá, verdaderamente es el estudio, verdaderamente es la aplicación de estos mandamientos y amar verdaderamente todo lo que representa las ordenanzas. Entonces dice, toma el aceite de la unción, vierte un poco sobre la cabeza de Aarón. Entonces luego de eso vino las ordenanzas con respecto al toro, las ofrendas de los animales. Aquí en el versículo 33, 29-33 dice, ganarán la expiación, o sea que se habla de un tipo de expiación del sacerdote, ganarán la expiación comiendo estas ofrendas y serán de este modo instalados en un rango consagrado. O sea que sube como de cierto tipo de rango, sube un cierto tipo, nosotros podemos ver esto como en cierto tipo de dimensiones espirituales, si vamos a verlo nosotros como estamos viviendo hoy en día. Salir del mundo secular, cómo vamos a entender con nuestra mente finita este tipo de acercamiento a través de la Torá. Entonces sí subimos de cierto rango espiritual, no en términos de que seamos mejores que otros en función de ser mejor como digamos culturalmente o de alguna raza, sino que estamos por encima de todo lo secular, estamos por encima de todas las cosas que el humano puede ver de cierta forma corto de vista, sino que nosotros entonces tenemos que ver las cosas en una dimensión espiritual a través de la Torá. Entonces yo veo aquí una gran lección, como si no hay templo, si no hay sacerdote, estas cosas que fueron provistas de una manera bien espectacular, si vamos a ver, que ahora mismo no hay sacerdocio, no hay templo, en Israel no hay templo. Cómo yo veo esta paracha y la puedo aplicar a mi vida, yo entiendo es un tipo de conexión espiritual. Todas estas cosas como el aceite de la unción, las vestimentas, la vestimenta sagrada, pues representa realmente una cobertura que tenemos cuando tenemos esa conexión, cuando entramos en la dimensión de la Torá.
y amamos y tenemos ese espíritu de inteligencia que habla, que le habló realmente Hashem para buscar estas personas, para hacer este tipo de vestimentas para el sacerdote como pueblo. Pues más o menos esa era mi perspectiva. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, es como ha dicho Minerva aquí, cuando no hay templo, no hay sacerdocio, pues la única conexión que tenemos es en nuestro corazón, inclinando nuestro corazón. Vemos grandes ejemplos como Ezequías. Ezequías que lloró, se postró, lloró, humilló su alma y el Creador lo escuchó. Y fíjate, Elías volvió a él y le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no vas a morir. O sea, el Creador ha visto tu aflicción, tu arrepentimiento, tu humillación, y yo creo que eso hoy en día es lo que tenemos que hacer, porque un profeta, sacerdote como Elías, que le da la palabra de que va a morir, y él se postra y ¿verdad? Y inclina su corazón y clama a lo alto con angustia y llora de todo corazón. El Creador lo escuchó y lo perdonó. Y yo creo que nosotros, ¿verdad?, ahora que no tenemos nada de esto, debemos de hacer ese ejemplo. Daniel, que se humillaba 3 veces al día, coger esos ejemplos de humillación hacia ¿verdad?, hacia Jerusalén, y el Creador así lo escuchó, fue bendecido. O sea, tenemos grandes ejemplos en el Tanaj que nos muestran contundentemente las cosas que podemos hacer en el exilio, en la diáspora, y para que el Creador nos restablezca como pueblo. El Creador representa la ley y el orden. Esto es algo claro que se ve en todas las instrucciones. Yo creo que aquí Minerva lo había mencionado. Y no quería pasar por alto, yo sé que lo habían leído, y se ha leído ya más de 2 veces, pero Shemot 28:42 lo quería leer. Dice, hazle pantalones de lino para cubrir la desnudez de la carne, de las caderas hasta los muslos. Y yo sé que Ari lo había leído también. Que Aarón y sus hijos y los sacerdotes vistan dichas prendas siempre que entren a la tienda de reunión o al templo, cuando se acerquen al altar para realizar el servicio en el santuario. El sacerdote principal y los sacerdotes simples deberán vestir cada uno las prendas propias de su cargo, así no cometerán falta y no morirán. O sea que queda todo interesante, ¿verdad? Como aquí se le da una instrucción clara, como que no cometerán falta y no morirán. O sea, vemos que el rescato también es parte de una falta. Si tú no actúas con prudencia y rescato ante las naciones, también eso es una falta. Como mencionó Elian, sí, eso es parte de, ¿verdad? Eso le resta a uno se me fue la palabra. Anyway, es algo que no se ve bien, para alguien que está credibilidad. ¿Perdón? La credibilidad puede ser. Sí, pues sí, la credibilidad de uno como persona que uno, ¿verdad?, le rinde al Creador. Imagínense nosotros como nación apartada, nosotros a lo mejor estando en la calle, a lo mejor dando una vuelta con los hijos, y viene un viento y sopló la falda de aquella, ¿verdad?, de aquella mujer recatada, y se le vio todo. Entonces uno dice, wow, mira, y eso es algo como que debemos de tenerlo como presente. Tenemos que tener todos los escenarios presentes. Me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. ¿Sabes qué? Pues mira, para evitar a lo mejor una de esas, pues yo mejor me abstengo. Y yo creo que es algo que podemos hacer. Evitar abstenerse de que pase algo vergonzoso. Es una ley permanente para él y su descendencia. O sea que es una ley todo el tiempo que tienen que ponerse esos pantalones para evitar, ¿verdad?, de esta falta y no morir. Si estudiamos bien estos escritos de la ley en los sacerdotes, esto es parte de la ley de recato. Directamente podemos adaptarla como el ejemplo de que seremos una nación de sacerdotes, pero no en las acciones hechas para el sacerdocio. Es decir, como se mencionó en un principio sobre las luminarias. Shemot 29:29 menciona la sucesión del sacerdote, y estos deben ser por linaje paterno. Otra cosa interesante, el linaje paterno, o sea, la línea de Aarón. Otro dato contundente de que la descendencia viene siempre del hombre y no de la mujer.
Es importante conocer estos datos y aprender de las cosas que realizan los sacerdotes, porque son actos que solo ellos deben de hacer y no el pueblo. Hoy en día vemos muchos líderes queriendo hacer cosas que solo le corresponden al sacerdocio. Y ustedes ya vieron como el acto de Usa y qué hacía, donde lo llevó por la ignorancia de no tener claro las palabras de la ley. He sabido de personas que hacen cosas extrañas, incluso de llamados judíos que hacen rituales extraños, queman cosas extrañas, entierra cosas extrañas, y yo digo que el Creador no mandó a eso. Incluso hay un video por ahí de que luego voy a publicar, que dicen que los únicos que se han mantenido al borde de lo que dice la Torá son los caraítas. Y no lo menciono, ¿verdad?, por hacer algún tipo de crédito, simplemente por las cosas que hacen un sinnúmero de personas o grupos, sectas, lo que sea, que se dejan llevar por libros, sucesiones de, a lo mejor, de rabinos o maestros, instructores. Entonces, pues, la Torá ya fue dada, la Torá ya está ahí, no hay que añadirle nada, no hay que sumarle nada ni restarle nada. Yo creo que esto es un principio que debemos de entender todos para seguir, ¿verdad?, lo que titula el Creador en su bendita Torá. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias, sí, es verdad eso. Incluso hay hermanos judíos que sacrifican un pollo y lo hacen girar sobre la cabeza en Yom Kippur. Bueno, la escritura no enseña nada de eso. Por eso hay que mantenerse apegado a lo que enseña la Torá, ¿cierto? Y lo que sea aplicable en este tiempo. Ahora no hay templo, tampoco hay sacrificio. Bueno, yo quería comentar aquí un poco acerca de Shemot, Éxodo capítulo 29, versículo 38, donde habla de las ofrendas diarias de los sacerdotes. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente, 2 corderos de un año cada día. Ofrecerás un cordero a la mañana y otro al atardecer. Yo quería comentar lo que era la mañana y el atardecer, que esto para nosotros, en la mañana era cuando estaba en el alba, cuando estaba saliendo el sol, y el atardecer es cuando se está escondiendo el sol. Entonces estos sacrificios se realizaban en ese momento. ¿Qué aplicación práctica tiene eso para nosotros? Nosotros que no somos sacerdotes no tenemos por qué hacer sacrificio, tampoco hay templo, los sacerdotes tampoco pueden hacer sacrificio, pero yo veo ejemplos en la escritura, por ejemplo Daniel que estaba orando como a la hora del sacrificio de la tarde, dice en la escritura, y David también, a la mañana, al atardecer, al mediodía, te alabaré, oraré, qué sé yo. Hay ejemplos en la escritura donde se menciona que las oraciones tal vez coincidan, las oraciones del pueblo, con estos horarios, que no son horas exactas, porque sabemos que el amanecer y el atardecer va cambiando el horario a través del año. Pero puede ser un ejemplo a seguir de que nuestras oraciones sean al menos una oración al amanecer y una al atardecer. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con la ronda con Lilian. Adelante, Lilian. Sí, añadiendo a esto último que menciona Eric, que ya que no podemos hacer los sacrificios, ¿verdad?, no podemos llevar nuestro sacrificio para que el sacerdocio haga las ofrendas, ¿verdad?, porque no hay templo, pues nos queda de nosotros, ¿verdad?, sustituir esto como trajeron ya ejemplos, con la oración. Es bien importante que ya que no podemos ofrecer estos sacrificios, pues ofrezcamos nuestras oraciones, nuestra devoción al Creador como sustitución, ¿verdad? Y el Creador dice que eso es algo que le agrada aún más que los sacrificios de animal. A él le agrada más la oración de un corazón puro, un corazón sincero, un corazón que busque todo el tiempo perfeccionarse para cumplir la ley, para obedecer. Son cosas que a él le agradan más que el sacrificio de un animal. Y yo creo que, ¿verdad?, quería añadir eso, que es bien importante que nosotros, estando en la diáspora y sin templo, sin sacerdocio,
pues que continuemos con esta costumbre, ¿verdad? Pero que no se haga como algo monótono, sino como algo que de verdad salga de nuestro sentir, de nuestro corazón, el hacerlo con devoción y con amor. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Quería leer aquí algo rapidito, ¿verdad? Y poderlo aplicar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y cómo servirle al Creador de una manera, pues, acorde a la Torá. Y mire, aquí dice, en Shemot 37, dice, todas las mañanas Aarón deberá quemar sobre el altar incienso de las especies aromáticas. Lo quemará cuando limpie las luminarias. Cuando Aarón encienda las luminarias, al atardecer deberá quemar, de modo siempre en todas las generaciones debe haber incienso ante el Creador. No ofrezcan sobre el incienso desautorizado, ni ofrezcan de él sacrificio en ofrenda minja, ni tampoco derramen sobre él ofrenda de vino. Una vez al año Aarón ofrecerá sobre las salientes la sangre de la ofrenda hatat para obtener el perdón. En todas tus generaciones, una vez al año, hará expiación sobre él. Es sumamente sagrado para el Creador. O sea, más que claro, vemos aquí que dentro de esta instrucción te deja saber que no harás algo desautorizado. Esto lo vas a hacer una vez al año para Aarón. ¿Cuánto más para nosotros de tener cuidado de hacer algún tipo de fuego extraño o de algo extraño para el Creador? O sea, tenemos que tener mucho cuidado que le ofrecemos al Creador, que no vaya a ser que nosotros estemos haciendo una ofensa al Creador y no estemos pensando que estamos haciendo algo agradable por seguir a lo mejor la mayoría, porque muchas veces la mayoría no significa que están bien. El Creador nos deja saber, no sigan la mayoría para pervertir la justicia, o sea, mantente en lo justo aún ser la minoría. Y esto lo traigo, ¿verdad?, para hacer entender un poquito más de que a veces los caraítas son un poco rechazados por el simple hecho de que si somos pocos y seguimos algo que no dicen los sabios, no lo dicen los sabios, pero lo dice la Torá. Entonces nosotros no necesitamos a lo mejor tal vez de un maestro que interpreta lo que ya está ahí, está escrito ahí. Nosotros sí, a veces discutimos otras cosas, otros puntos bien interesantes sobre mira, si era pollo, no era pollo, que será kosher, que no será kosher. Pues mira, sí son asuntos debatibles hoy en día. Y pues el caraísmo, cada quien es responsable. Pues debemos tener mucho cuidado. Y yo digo que, ¿verdad?, que no hay nada más claro que nosotros siendo responsables, obteniendo esta fuente que tenemos delante de nuestros ojos. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo que quería comentar con respecto, creo que ya Eric lo había dicho, con respecto a las oraciones que sustituyen a los sacrificios de por la mañana y a la ofrenda por la tarde. Creo que tú hablaste algo de eso también. Pero aquí en consagración del altar, cuando el Eterno le ordena, ofrece un décimo de pastor en el 40 de harina fina mezclada con un cuarto de aceite de oliva prensado, y la segunda oveja por la tarde, hablando de por la mañana y por la tarde, junto con una ofrenda de harina y una libación, tal como la oveja ofrecida por la mañana. Esta será entonces una fragancia apaciguadora para Hashem. Nosotros, como pueblo escogido, obviamente no tenemos templo, no tenemos sacerdotes, ni podemos hacer sacrificios. En estos días, ¿qué sustituye esos sacrificios? Cosas que agradan al Eterno, el fruto de labios. Pues verdaderamente estamos hablando de una comunicación o oración o rezos, en el judaísmo se le llaman rezos o plegarias que se hacen por la mañana y unas por la tarde. ¿Qué nos ha quedado de esta? La herencia de que podemos tener una comunicación a través de estos rezos que representan estos sacrificios como fragancia apaciguadora. Asimismo, la ofrenda quemada continua por todas las generaciones, obviamente no la tenemos, pero será ofrecida delante de Hashem en la entrada de la tienda de comunión, el lugar donde yo entre en comunión con todo el pueblo, hablando allí contigo. El 43
para mí bien importante, dice, es allí que entraré en comunión con los israelitas, el tabernáculo será de este modo santificado con mi gloria. Santificaré la tienda de comunión y el altar, y también santificaré a Aarón y sus hijos para que sean sacerdotes para mí. Y el 45, haré que se sienta mi presencia. O sea, haciendo estas cosas, haré que se sienta mi presencia. En otras palabras, ustedes verán, ustedes van a palpar, van a sentir mi presencia. ¿Cuál es la sustitución? Oración por la mañana, oración por la tarde. Plegarias, rezos, oración por la mañana, otra vez por la tarde. Muy importante, porque estamos entonces haciendo como reactivando ese mandamiento, que aunque no tenemos físicamente el mandamiento, pero lo estamos reactivando a través del fruto de labios. Y haciendo estas cosas, dice, se darán cuenta que yo, Elohim su Señor, los saqué de Egipto para hacer que se sintiera mi presencia entre ellos. Yo soy Elohim su Señor. Entonces, haciendo estas cosas, sí podemos palpar, sí podemos sentir esa presencia divina, esa Shekinah. Y creo que hoy en día, pues, verdaderamente eso lo podemos hacer, y como tú dijiste, haciendo todo cuidadosamente como el Eterno lo ha ordenado, podemos sentir su presencia y Él estará en medio de nosotros. Es decir, la Shekinah la podemos tener en medio nuestro. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Minerva. Nosotros tenemos ahora lo que es el clamor de nuestros labios, la voz de nuestros labios, que eso es lo que representa, ¿verdad? El sacrificio, un corazón arrepentido, como dice David, porque un corazón arrepentido y humillado, eso sustituye un sacrificio. Eso es lo que el Creador quiere de nosotros, que, ¿verdad? Este arrepentimiento, volver a Él, esta techuva. Yo creo que son datos bien interesantes compartirlos. ¿Alguien más que tenga algo importante que decir? ¿Alguna duda, pregunta, algún aporte adicional? Yo quería añadir algo rapidito, que en resumen de lo último que acaban de hablar, que es bien interesante que a veces vemos personas que, o a veces uno mismo también, a veces queremos ser tan elevados en sabiduría, en las palabras, queremos elevarnos tanto y se nos olvida que lo que dice Deuteronomio 30, que la ley del Creador es algo fácil, no es difícil de entender, no es complicada, y creo que también hay un salmo que dice que el Creador hace sabio al sencillo. O sea, que a veces queremos complicar tanto las cosas para elevarnos, para hacernos los más eruditos y los más, no sé, es algo que a veces palpo de verdad, de personas que se quieren acercar al Creador y quieren complicar tanto las cosas, elevándose tanto en sabiduría, que se nos olvida que la sabiduría es algo de sencillez, algo de que el Creador te da cuando tú eres humilde, cuando te acercas con humildad y con ese deseo sencillo de querer aprender de forma, ¿verdad?, humilde. Y nada, quería añadir eso, de que no nos olvidemos de ser siempre humilde ante el Creador cuando le estemos pidiendo por sabiduría, y no querer complicar la verdad, el entendimiento, queriéndonos hacer a lo mejor los más sabios cuando es algo que el Creador no pide. Y eso es lo que quería añadir. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, debemos de recordar que el Creador está en lo alto y tú en lo más bajo. Acuérdate que cuando te vayas a dirigir a Él, sean pocas tus palabras, porque de la muchedumbre viene la voz del loco, y nosotros tenemos que ser bien precavidos en lo que vamos a decir delante de Él. Yo creo que nosotros debemos de inclinarnos a Él con nuestro corazón, y que sea algo sincero, algo corto. Hay personas que me han preguntado, me han escrito que cómo uno se dirige hacia el Creador, y yo digo que tiene que ser algo genuino, es algo que no se puede como que describir. Lo único que a veces yo les digo para que aporten es, mira, perdóname si he hecho algo mal,
algo que te ha ofendido, no es mi intención, dame sabiduría para entender. Tú sabes que son tantas cosas por las cuales uno puede empezar. Tenemos ejemplos de los grandes sabios, uno de ellos es Daniel. Daniel fue una persona bien, pues podemos coger ejemplos de Daniel, cómo era Daniel. Daniel a veces no entendía las cosas. Daniel no era un profeta, pero era un entendido, era como Joseph, y Daniel pudo ser librado. Daniel fue escuchado. Entonces, pues podemos poder capturar esos ejemplos de Daniel, cómo Daniel se humillaba, cómo Daniel pedía, y yo creo que esos son como que ejemplos contundentes que nos pueden ayudar a la hora de buscar del Creador. ¿Alguien más quiere dar algún aporte, un aporte final? Bueno, si no, les deseo a todos chaguatos. Chaguatos. Chaguatos.